Vale, hola una vez más. ¿Qué tal, Mijail? Estoy bien. ¿Y cómo tú, Gustavo? Bien, bien en general. Busqué en Wikipedia tu nombre y al parecer tienes un abuelo, tatarabuelo o un homónimo que era prominente, luchador social o algo así. Mi otro nombre en Zoom está conectado con mi trabajo actual porque ahora enseño español a mis amigos y sí, y por eso tengo un nombre преподаватель en ruso. Преподаватель es el profesor en español. Y por eso преподаватель es pato. Esto significa. Ok, ok. Eh, Muy bien, creo que ya estamos. Muy bien, caballeros, nuevamente gracias por su tiempo. Eh, Empezamos por, ¿sabes? Ahora que está Daniel, sabes que Daniel es argentino. Ahora sí nos escuchas bien, Daniel. ¿Se resolvió lo de...? Creo que sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, 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 sí. ¿Qué Perfecto. escuchamos? Sí, ahora entró Francisco. Muy bien, escojamos un hola. tema para empezar. Yo en Cora últimamente me estoy peleando mucho con los argentinos, con los que defienden, con los que satanizan a Milei, por un lado. Tenemos el tema de la impunidad en el Perú, a raíz de que Antonio está muy contento de ver cómo revientan las puertas de los presidentes aquí en Perú y quiere ver eso en España, ¿no? Y Me encantaría. el tema de la... Pero es que eso es muy saludable, ¿no? El tema de la... Hay toda la... Podemos empezar por ahí, pues, ¿no? Todo el tema de la figura de la inmunidad presidencial originalmente estaba diseñada para delitos políticos. O sea, no porque el presidente hubiera pasado una ley iba a poder ser juzgado por esa ley. Pero si el presidente asesinaba a alguien en la plaza de armas, en la plaza mayor, no significa que no iba a ser procesado por asesinato, pues no. Pero claro, así lo han tomado, ¿no? O sea, tienes un reloj de $50,000 que no puedes justificar, entonces es lógico que de oficio la Fiscalía de la Nación te abra una pesquisa por enriquecimiento ilícito. Para nosotros, aquí en el Perú es lo más normal del mundo, te diré, ¿ah? Las dos cosas. Que anden con un reloj que no pueden pagar y que la fiscalía les abra proceso. Creo que en la China también, tú sabes esas famosas fotos de los chinos, ¿no? De los dirigentes, que está todo blanco. Porque en algún momento se dieron cuenta que no podían usar ese reloj. Entonces empiezan las fotos con el reloj, y de momento después, blanco, 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 porque ya se quitaron el reloj. Sí. ¿Y por qué es que en España no se puede ver eso, Antonio? A ver, cuéntanos. Ustedes tres viven Hombre, en España, ¿no? pues vamos a ver. El presidente que tenemos, Sánchez, del PSOE, empezó este último mandato con una entrevista con un periodista diciéndole, oiga, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso. O sea, la fiscalía depende del gobierno, pues ya está. Y en esas estamos. O sea, no hay ninguna independencia para iniciar ningún proceso que no le interesa al gobierno. Y eso es lo que desde aquí hace que tengamos envidia a lo que vemos en Perú, por ejemplo. Bueno, pero yo creo que la oposición puede iniciar una investigación si quiere, no depende solo de la fiscalía, ¿no? Sí, claro. De hecho, el gobierno aquí también, tú sabes que cuando entró Pedro Castillo, hay un fiscal que se llama Harvey Colchado. No es fiscal, es policía. Es policía adscrito a la Fiscalía de la Nación. Harvey Colchado. Entró Pedro Castillo y lo quisieron sacar.
y hubo tal ruido mediático que no lo sacaron, pues, ¿no? Porque este policía había metido presos, no a todos los expresidentes, pero estuvo en las investigaciones de todos los expresidentes, entonces le cae mal a todo el mundo. Entonces, si lo quieres quitar, el político dice, ah, no me lo quitaste cuando yo te lo pedí, ahora no te lo quito. Entonces está ahí como ladilla, ¿no? Pero claro, es el control político, pero no... le puedes quitar, le quitaron las camionetas, le quitaron el presupuesto. Cuenta que se iba a hacer reglaje a los delincuentes, a los políticos con su carro, porque no le daban carros. Entonces tenía que ir con su carro a hacer reglaje. Entonces, claro, pero es un buen fiscal, ¿no? Un buen policía, digamos, ¿no? Queriendo hacer su trabajo, supongo que lo... Adelante. Que aquí en España el tema está, digamos, la oposición no se mueve porque obviamente ellos ya asumen que algún día serán ellos los que gobiernan y evidentemente todas estas cosas les vendrán bien a ellos. Ya. Sí, seguramente, por eso lo dije, lo de la oposición, justamente, porque yo creo que es un poco complicidad de todos, ¿no? Efectivamente, hay un poco de complicidad de todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo un referéndum, el famoso sí, no, 3 sí es un no, que lo impulsó un presidente, Vizcarra, que era no a la reelección de congresistas, no a la bicameralidad y no me acuerdo qué más. Pero eran 4 preguntas. El caso es que ahora los congresistas, yo firmé para no reelección de congresistas y no bicameralidad. Porque en ese momento me pareció que el nivel de hartazgo era muy alto. Entonces uno de harto dice no. Pero ya frías las cosas te das cuenta de que el país está subrepresentado. O sea, 130 puede parecer un montón, pero no representan a todo el país, por un lado. Y es necesario un nivel mayor de discusión política, no es necesario un Senado. Y es necesario que se reelijan, porque si no entran nuevos delincuentes cada vez. Entonces, con más hambre. A ver, yo en este punto de lo de que los políticos se eternizan en el cargo, estoy totalmente en contra por el principio ese de que el poder corrompe. Que Mark Twain lo expresó de una forma mucho más gráfica y divertida. Dijo que los políticos y los pañales deben cambiarse a menudo, y por la misma razón. Sí, en eso razón ya te digo, es el hartazgo, pero pasa también que no hay políticos profesionales, es decir, ahora tú entras al Congreso y le preguntas a cualquiera, ¿qué es el Código de Hammurabi? No te saben decir. Por cultura general son una sarta de ineptos. ¿Qué es el Pentateuco? Bueno, aquí ya entramos en el tema de que tanto de que los partidos tendrían que tener un poco, o sea, las bases de los partidos, que son los que eligen y los que van aupando a la gente, tendrían que tener un poco más de criterio. Lo que pasa es que el criterio son $80.000. Cualquier comerciante, el rey de la papa, que tiene $80.000, va y se compra el número 4. ¿Quieres el número 1 de la isla? $200.000. Porque... Pues ahí está el problema, es lo que te digo. Ese problema, dejando que se perpetúen en el poder, ese problema no lo vas a resolver. Al final este tipo de problemas se resuelven, pues eso, que la gente sea un poco más selectiva. Es curioso, es curioso. Yo tengo una opinión y es la siguiente. Deberíamos son 500 plazas de congresistas, perfecto, hay que sortearlo. A nivel nacional, como la tinca. Tú vas a estar 5 años de congresista, vas a ganar $15.000 al mes, pero no vas a hacer nada. Por favor, no hagas nada. Las leyes ya están, tenemos para regalar leyes. No hagas nada, ya están. No te creas, hay gente que el tema de que al menos una parte de los escaños se sorteen, hay gente que lo defiende y en serio, y con un argumento válido, que dice que la gente que haya accedido al cargo por sorteo no tiene servidumbres, no debe favores a nadie. Y lo va a hacer tan bien o tan mal como esto, ¿sabes? Sí. Pero bueno, por lo menos lo que te digo, esos sabemos que no deben favores. Esos sabemos que no hay... Que no se han hipotecado. Con esos digamos que hay una cierta probabilidad de que hagan o no hagan. Sí, con los que son elegidos ya sabemos lo que van a hacer. Sí, pero es lo que tenemos, ¿no? Finalmente es democracia representativa. Entonces cuando discuten mis amigos me dicen...
Pero no, pero son así, son asá. Le digo, es democracia representativa. Tú agarras el país y esa es una muestra representativa de lo que hay. Así que a Bueno, quejarse. aquí entramos en la famosa, es una frase de Napoleón, digo, digamos que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, porque a fin de cuentas los gobernantes no dejan de ser una muestra de su representado. Ya. Con lo que de todas maneras, y aquí ya entramos a... Mijail, ya sabrás que vamos a empezar a tratar de que caigas, ¿no? Daniel, no ¿De te qué? presenté a Mijail. Sí, te lo Sí. presenté. Él es tal? estudiante ruso Hola. ¿Cuál dijiste? ¿Cuál era tu carrera, Mijail? Estudio en la Facultad de Política Mundial y por eso yo voy a conectar mi vida con la diplomacia. Ya. Por eso no debe tener exabruptos, ni debe dar opiniones altisonantes de ningún tipo. Nosotros vamos a tratar de hacerlo caer. Él tiene que comportarse. A la altura Él siempre. tiene que comportarse. No, pero te iba a decir que me decía uno de mis amigos del WhatsApp que son de tendencia izquierdista, ¿no? Ellos son los buenos de siempre, ¿no? Me decía, el Perú es una democracia híbrida. O sea, no es una democracia plena, como sí lo es Argentina, por ejemplo, ¿no? Es una democracia híbrida. Ah, ya. Y yo le digo, entonces ahora que Argentina ha eliminado la mitad de los ministerios y nadie se ha muerto, va a pasar a ser una democracia híbrida. Y seguramente deberíamos estar como Argentina y debemos acá duplicar los ministerios, ¿no? Me dice, no, tampoco te pongas así. Le digo, pero claro, hombre, si lo que hace falta son empleados públicos aquí, ¿no? O sea, para tener más democracia hay que tener más burocracia, seguramente. Y entonces empieza el pleito, ¿no? Lo que tú quieres es un dictador otra vez y que no sé cuánto. Y entonces vamos al asunto. Tenemos democracias, nosotros estamos en países occidentales en general, y entonces decimos que finalmente es el pueblo, ¿no? Votan y tal, y me dicen, no, pero los intereses están creados y solamente defienden a los lobbies y no sé qué. Y le digo, ¿y qué sería mejor entonces? No, que el pueblo participe. Y ya hemos quedado en que el pueblo jamás participa. Siempre son las élites ilustradas, en fin, los grupos de poder que ponen a su gente a gobernar, pues, ¿no? Y dentro de todo es lo que nos ha funcionado, ¿no? No sé qué opinan. De hecho, lo que se habla de la participación del pueblo es precisamente la clave del éxito de los países nórdicos. Que ahí se habla mucho de si son socialistas, si son capitalistas, si no son qué, no sé cuánto, ¿no? Ahí el punto clave está en que ahí la gente sí que se implica. Ahí la gente sí que se implica y como aparezca algún chorizo o alguien, pues digamos que lo van a echar a patadas. Y no van a tolerar que un impresentable llegue al gobierno. Estos son a veces chistes con cosas que salen, noticias que pueden ser graciosas. Por ejemplo, me acuerdo de la noticia, creo que fue en Finlandia, que una ministra tuvo que dimitir porque había utilizado la tarjeta de crédito oficial en una compra en el supermercado. Una tontería y demás. O sea, la dimitieron no por el dinero que hubiese sacado, sino por el mero hecho de que había actuado incorrectamente. Yeah. Y estás como en Japón que el conductor se hace ¿no? el gesto de pedir perdón porque llegó un minuto tarde o 30 segundos tarde, ¿no? Y que renuncia Es lo por... que te digo, ahí la gente tiene, en esos países, lo mismo pasa también en Alemania, la gente tiene bien claro que los que gobiernan han de ser gente capaz y competente. Y no lo van a dejar pasar. Ya. Sí. El problema es que yo no sé si al final eso importa tanto, porque eso son más las formas, ¿no? Y con buenas formas se puede robar igual. Y yo creo que grandes países y con mucha historia democrática, como Estados Unidos, como Inglaterra, e incluso mismo Alemania o Japón, muchas formas, pero al final lo que importa es lo que se hace, y lo que se hace siempre tiene una base ideológica. Después podemos estar cada uno de acuerdo en esa base ideológica o no. Y además de la base ideológica hay otra cosa que influye mucho, que es los grupos de poder, ¿no? Generalmente económicos, o por lo menos actualmente son económicos. Entonces, tener un representante, un presidente que respeta las normas, que no usa la tarjeta de crédito oficial,
si al final va a responder a los mismos grupos de poder y al final va a actuar según una ideología que podemos compartir o no, yo creo que esos son detalles menores, que sí importan porque habla de la integridad de la persona, sí, es cierto, pero al final no creo que cambien demasiado la cosa. No sé, es lo que pienso yo, ¿eh? Bueno, aquí hay que mirar el nivel de vida de países como Finlandia, Alemania y demás respecto al nivel de vida de otros países. Es lo que te digo, al final sí que importa. El hecho de que la gente el hecho de que los que están al frente sean inteligentes, porque es lo que te digo, a veces es lo que dices, que incluso para robar hay que saber. Aquí entro algunas veces algo que se habla, y que hay peor que un chorizo barato. Un tío... No sé, aquí por ejemplo estamos hablando, aquí por ejemplo tenemos el caso de Bankia, que fue un exministro del PP que se vio involucrado. O sea, ese señor, ¿por qué se dejó pringar? Se dejó pringar tarjetas black, viajes al extranjero, no sé qué. O sea, a ese tío, digamos que para comprarlo salió carísimo, o sea, se vendió carísimo. Y luego te encuentras otros que se venden, no sé, una presidenta de comunidad que se vendió por un bolso de Vuitton. O por un Rolex. Es lo que te digo, o sea, alguien que es capaz de venderse por un Rolex, ¿qué clase de cutreces? O sea, un tío así, digamos que no sé, sería el equivalente a hablar estamos hablando de gente que serían capaces de destrozar un retablo medieval único para llevarse un par de piezas de plata que luego malvenderán por 200 euros. Eso es hablar de chorizos baratos. Eso ya te digo, eso ya te digo, un político finlandés o alemán, eso jamás lo hará. Si el tío se venderá por algo que realmente valga la pena. Claro, pero que valga la pena para él. Pero bueno, el que valga la pena para él, el que valga la pena para él, digamos, también es algo que será. Aquí digamos que podemos hablar de la proporción entre el daño, entre el beneficio que obtiene y el daño que causa. Ahí fíjate que quisiera intervenir porque me dicen, cuando estábamos en la disyuntiva de las elecciones pasadas entre Keiko, que es la hija de Fujimori, el primero fue presidente, luego dictador, y el que quiso hacer un golpe de estado, que ganó finalmente, Pedro Castillo. El argumento de mis amigos que estaban en contra de Keiko era, a Keiko no la van a poder sacar, se va a enquistar en el poder, ella está aliada con los poderosos y no la van a poder sacar jamás. Pedro Castillo es un hombre pobre, quiere el bien del pueblo, es un socialista, y lo vamos a poder sacar si hace las cosas mal. Un año destruyó el país, al final quiso hacer un golpe de estado, se fue y nos ha dejado esta presidenta. Entonces, lo que tú dices es, desgraciadamente sabemos que todos vienen empeñados, vienen hipotecados, para los intereses de uno u otro lado. Se dice que uno es para Cuba, Venezuela, y el otro es para el imperio, ¿no? La diferencia está en que, desde mi punto de vista, yo no voy a estar a favor de que roben ni cosas por el estilo. Lo que pasa es que la derecha, cuando entra, desde mi punto de vista, cuando entra al poder, le interesa hacer más negocios, que haya más trabajo, que las empresas progresen. Me dirás, no, pero ese contrato que hizo para el puerto, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un megapuerto en el Perú, para que sea el hub del comercio latinoamericano. Entonces, pero ese contrato está amañado. Me dice la izquierda, ese contrato nunca debió darse. Porque está amañado. Está mal que tengan que reubicar un pueblo completo porque es una caleta de pescadores y tienen un derecho consuetudinario ahí. Está mal. Ese puerto jamás debe hacerse. Y la derecha va a decir, no, hombre, hay que sacarlos a otro lado, hay que hacerles otro pueblo más allá y que se haga el puerto. ¿Me explico? Entonces, tú dices los intereses. Desde mi punto de vista, hay que generar más trabajo, hay que mover la economía, que se haga el puerto. Entonces, tú me dices, no, pero la derecha va a robar. Porque claro, es accionista del que hace la carretera, es accionista del que le vende el cemento, es accionista del que trae el fierro de no sé dónde. Y el chorizo de izquierda va a decir, no, el pueblo no se va a mover de acá y yo voy a cobrar para negociar para que los compensen adecuadamente. Y los dos casos se han visto. En los dos casos hay corrupción en la interoceánica, por ejemplo, y en otros casos corrupción para que la comunidad deje funcionar una mina. Entonces al final el problema es de qué bando escoges. Al final yo he resumido todo esto de qué bando, ideológicamente tú estás más a favor de uno o de otro y de qué bando escoges, porque en los dos lados se cuecen habas.
Entonces, Bueno, aquí vuelvo a lo que te decía, del tema de chorizos baratos. Es lo que te digo, alguien de derechas que sepa que, digamos, que quiera hacer, pues sí, evidentemente barrera para la carretera, pero alguien que sea inteligente ya tendrá cuidado de no liarla, de hacer algo que sea aceptable. Y esto es independiente de ser de derechas o de izquierdas. O sea, el que sea inteligente ya buscará la manera de hacer que sus intereses el que tenga prevalezcan mejores abogados. sin enmierdar demasiado. Mientras que el chorizo barato irá a hacer lo que sea sin importar el destrozo que deje. Te diría que es un poco triste, pero uno lee un poco de historia y ve las peleas antiguas y que el general se dejó sobornar por unas monedas de oro para traicionar a no sé quién, ¿no? De la historia de Alejandro, cuando el persa no sé qué lo trató de sobornar con no sé cuánto. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no? Digo yo, entonces, ¿nos vamos a rajar las vestiduras por eso? No, digo yo, pero lo que hay que hacer es que funcionen las leyes, ¿no? O sea, que nadie esté arriba de las leyes. Es decir, con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tenga mejores formas porque sabe que si lo atrapan, lo van a meter preso. O sea, no es el rey que lo van a atrapar y se va a Arabia Saudita porque no lo van a meter. Ojo, el tema no es tanto que tengan miedo de que si le pillarán o no, como el hecho de que tenga una mentalidad de ¿pa' qué? Aquello de sí, o sea, si hago este merdé podré sacar tanto, pero joder, ¿no es mejor vivir tranquilo, no sacar menos, pero vivir tranquilo y en el futuro poder ir a ese pueblo sin que me apedreen? Esa realmente es creo que esa es realmente la mentalidad. No, pero ya es el valor de las cosas, ¿no? O sea, ¿cuánto vale para ti tu tranquilidad? 10 millones. O sea que por 20 si matas a tu hermano porque ya, ¿no? Como le decía a un amigo, un cliente, le decía por 10.000 Pero bueno, están ya en te este digo, pleito. aquí volvemos al tema, digamos, la gente que piensa a largo plazo y que, digamos, evalúa las consecuencias, o sea, que la gente que sabe pensar a largo plazo tiende a meterse en menos follones que los que solo piensan en mañana. Los que valoran su tranquilidad, ¿no? Digo yo, Ujú. yo trato de pensar así. Es decir, ¿por qué eres rico? Decía Jaime Bailey. Yo soy rico porque nunca he estado en la cárcel. Ya, ¿por qué eres feliz? Porque no tengo que preocuparme de si me van a meter a la cárcel, ¿no? O sea, ya... Ahora Antonio es jubilado, por ejemplo. Suponemos que nunca se ha metido en esos follones, como dicen ustedes, y vive tranquilo. Porque alguien que viviera escondido, no creo que viva muy tranquilo. Veía justo estos días, estoy viendo estas... Adelante, Antonio, adelante. No pongan las manos al fuego por mí, dice. No, te doy toda la razón porque en mi caso, al estar jubilado, ya no tengo que preocuparme de volver a la cárcel. A donde he ido todos los días durante los últimos 30 años. Yo he sido funcionario de prisiones, por si no lo sabéis. Por eso lo de ir a la cárcel, ¿no? Sobre esto de que estamos hablando, yo es que no veo tan... O sea, vamos a ver. No tiene nada que ver con que sean de derechas o de izquierdas, con que sean más preparados y más en unas eminencias nuestros representantes o que sean unos zotes. No, aquí el problema es que tienen que funcionar las instituciones, que la democracia, entre otras cosas, depende, la democracia liberal, de que haya separación de poderes e independencia del poder judicial, porque al final esa es la esperanza que le queda al pueblo vulgar y corriente. O sea, lo que está pasando en Perú, que da mucha satisfacción saber que, joder, que si esta señora tiene un Rolex y no lo puede justificar, le tiran la puerta de la Moncloa abajo. Es que eso es muy satisfactorio. ¿Y eso por qué es? Porque hay un fiscal que lo ordena o un poder judicial independiente que se atreve a hacerlo. Y eso es lo primero que se destruye cuando... Bueno, lo estamos viendo en América, pero es que lo estamos viendo en España. O sea, se están cargando. En España tenemos unos jueces bastante competentes en los niveles inferiores, pero en cuanto ascienden y están ya en órganos que tocan grandes asuntos, se acabó la independencia. No la hay. Ya se sabe cada juez de qué cuadra es, quién le puso o por dónde respira. O sea, hay especialistas en eso. Te saben decir cada juez cómo respira, ¿sabes? Eso es un desastre. Así se van a la mierda las democracias. Bueno, pero también decías que es bueno ver que si una presidenta no puede justificar un Rolex, que haya un fiscal o un juez que lo investigue, ¿no? Pero ¿cuántas veces no pasa también
que esa puede ser una excusa para bajar a alguien. Por ejemplo, bueno, ya lo estamos viendo aquí con Pedro Sánchez y con el PP, ¿no? Que se están sacando todos los días algún trapito sucio, que si las mascarillas, que si el hermano de Ayuso, que si la mujer de Pedro Sánchez. Al final las investigaciones empiezan porque hay un delito o empiezan porque quieren buscarle un problema a la oposición. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué pasó en Perú esto? Porque realmente no puede justificar el Rolex, que no dudo que no lo pueda justificar, ¿eh? O porque a la oposición le interesaba por algún motivo atacar a esta persona. Pero lo que pasa, Daniel, es que como dicen, la mujer del César no solo debe ser, ¿cómo es? No solo debe serlo, sino que además debe parecerlo. Exacto, ¿no? Entonces, si yo voy No, por ya, ahí ya. con un cargo público, debo saber que estoy expuesto. Sí, No. sí, estoy de acuerdo, pero realmente la fueron a investigar porque cometió un delito o la fueron a investigar porque había una intención de bajarla del poder. No sé el caso de Perú, Pero es que, mira, realmente eso francamente es irrelevante. O sea, porque sabes Bueno, que te no, van no a sé querer... si ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es irrelevante? Porque aquí hay tanto encono que tú vas a saber que te van a querer. Además, su presidente, el de la plancha que explicaba temprano, lo vacaron por tratar de dar un golpe de estado. Es de izquierda. Ella subió porque le tocaba, porque era la vicepresidenta, y la gente del partido que la puso estaba en contra porque empezó a gobernar como de derecha, entre comillas. Por un lado. Y por otro lado, hombre, tú no te bandereas, ¿no? Con un Rolex, con una Cartier, no, con, seguro que se equivocó. con ¿cómo se llama? Mascadas de baby alpaca. Y ojo que el despacho presidencial tiene joyas y tiene cosas que le prestan a los presidentes, ¿no? O sea, tiene un presupuesto porque el hombre llega con un terno de, no sé, de $100, vamos a decir, y tiene que reunirse con Xi Jinping con su traje de seda. Entonces le ponen un saco para que vaya, ¿no? Con Xi Jinping, ¿no? Entonces para estar a la altura, ¿no? Le cambian los zapatos. En fin, hay un presupuesto para eso también, porque es la dignidad del despacho presidencial. Pero el Rolex no se lo... saben que no es de la casa, pues, ¿no? Pero por eso te decía que es un poco relevante, porque tú te expones. O sea, tú eres funcionario público, estás en el ojo público. Las cámaras ahora, como decía, te ven la arruga. Te ponen en HD, te ven las arrugas. La pata de gallo sale ahí. ¿Qué no va a salir el...? Adelante. No, sí que estoy de acuerdo con eso que dices. Evidentemente ella se equivocó llevando un Rolex y más si no puede justificar de dónde lo sacó, que por lo que sé era una empleada era una empleada pública que evidentemente hasta ahora no tenía el poder adquisitivo para tener ese reloj. Pero lo que quiero decir es otra cosa. Lo que quiero decir es que a lo mejor si no les interesaba a la oposición o a quien sea quitarla a ella de en medio, a lo mejor hubieran pasado por alto. No, el momento No sé político, dices tú, claro. Exacto, a eso me refiero. Aquí pasó, por ejemplo, con los títulos fraudulentos de más de un político, o con el caso de... ahora no me sale el nombre. En España, de la que le encontraron robando las cremas en el supermercado. Eso lo tenían grabado hace años y lo guardaron. Por supuesto. El momento en que se lo el momento sacar. Político, claro. El timing. Exacto. Pero eso no quiere decir que la han sacado porque robó, porque si no lo hubieran querido sacar ese vídeo... No, por supuesto. A ese nivel, solo hay una expresión que dice: el mundo es un pañuelito, ¿no? Yo les suelo decir aquí a mis clientes: Trujillo es un pañuelito. O sea, tú te reúnes con un cliente, te cuenta la del otro, del vecino, del primo. Entonces, ¿qué será ese nivel de las esferas donde todo el mundo se junta? Tengo un cliente que es un club muy exclusivo y otro cliente que es el otro club de la misma ciudad. Los mismos son los socios de uno, son los socios del otro. Entonces, lo que comentan en el almuerzo lo comentan en la cena en el otro lado. Entonces, todos son lo mismo. Pero claro, el asunto es que estás expuesto. Y de un nivel, nosotros como ciudadanía, que yo no voy a ese club, no hago los negocios ahí, pero debemos confiar, como decía Antonio. Yo sí creo firmemente en eso, en que la independencia de poderes debe ser tal que cualquier hijo de vecino va, denuncia con las pruebas y sabe cuál va a ser el resultado. Había un concepto que me enseñó un amigo que es la predictibilidad de la justicia, que es sumamente importante.
O sea, cuando tú cometes un delito, bajo unas circunstancias sabes qué pena te va a tocar. Y sabes que el juez va a aplicar esa pena, seas quien seas. Es la predictividad. Por eso es que se dice que puede, ya volviendo al tema de la IA, ¿no? Por eso es que se dice que una IA puede hacerlo. Porque hay unas ciertas circunstancias y debe ser la pena, pues, ¿no? Pero en fin, llegará el día, Antonio, en que veas tirarse abajo la puerta de la Moncloa. No lo creo, la verdad. Sí, pero que se den prisa, que se den prisa. ¿Qué te iba a decir? ¿Podemos volver a lo de la inteligencia artificial? Sí, sí. Sí, esto se va a cortar en 9 minutos. Podemos podemos avanzar y luego retomamos. Pero sí, fíjate, volviendo a lo de la IA, yo le preguntaría a Daniel, que trabaja en medicina, ¿cómo está llegando el tema de la IA ahí? Si puedo hacer una introducción, yo sé que, por ejemplo, no la inteligencia artificial, pero sí la alta robótica, con robots como Da Vinci, hace tiempo que ya está, puede ser como 10 años, ¿no? Esas famosas imágenes del cirujano está en Corea y el robot está en Houston y hace la operación hacia distancia. Pero que nos puedas comentar cómo esto de la tecnología, la alta tecnología y las IA están llegando a la medicina, por ejemplo. Bueno, no, de momento no se está notando ningún impacto, ¿eh? En este momento, por lo menos no oficialmente, lo que no quita que cada uno de nosotros la utilicemos a título individual, a lo mejor, cuando queremos hacer una búsqueda de información o algo así. Por ejemplo, a mí ahora, con la inteligencia artificial, me es mucho más fácil, cuando tengo una duda, ir a Bing o la nueva inteligencia artificial de Google, que también está conectada a Internet. ChatGPT no está conectada a Internet y puedo buscar información mucho más rápido que lo que lo hacía antes, si tenía que buscar por mi cuenta, ¿no? Pero eso es un uso mío a título individual y posiblemente de muchos de mis compañeros. Sí que escuché algunos proyectos de inteligencia artificial, pero por ahora muy pocos y que no han generado ningún impacto todavía. Por ejemplo, durante el COVID, ya hacia el final del COVID, se estaba desarrollando una aplicación que intentaba, por medio de inteligencia artificial, detectar si una persona podía tener COVID o no, analizando el sonido de la tos. Evidentemente no debe haber llegado a ningún lado o no habrán podido sacar ningún dato porque nunca se aplicó ni supe más nada de eso. Pero de momento no veo. Sí que hay mucha aplicación del Big Data, pero a nivel gestión. Es decir, cada vez es más la aplicación del Big Data para gestión, pero no para lo que es medicina en sí. Pasa que Antonio está muy... Ya ve a Skynet y ya nos ve Mira, yo por acá, en Perú no hay grandes, no vas a ver el impacto, salvo en las empresas grandes, ¿no? Pero entonces cuando veo a la gente, empresas grandes en el Perú son empresas agroindustriales grandes, no tenemos gran industria. Podemos tener gran agroindustria, quizá, pero no gran industria. Y cuando decimos gran industria nos referimos a el mayor exportador de arándanos del mundo es peruano. O el mayor exportador de espárragos del mundo, el número 2, es peruano. Y cosas así, porque estamos hablando de fundos de 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas y así, ¿no? De productos muy puntuales en estaciones muy puntuales. Entonces, se habla de, por ejemplo, Colombia lo hace hace muchos años, pasan drones y van mirando el color del verde del follaje de los cafetos y van detectando la edad óptima para cosechar. Y entonces hay una empresa que por unos $10 al mes o así, cualquier agricultor toma una foto de sus cafetos, se los envía y la empresa les dice el resultado, ¿no? Mira, tus cafetos están con un análisis de un agrónomo que no tuvo que viajar están en los cerros, y tienen parcelas muy pequeñas en Colombia, en Perú. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se dice que las inteligencias artificiales van a dejar sin trabajo, no hay manera de que todavía hay máquinas que cosechan manzanas, hay máquinas que cosechan espárragos, etcétera, pero tú imagínate que tengas que llevar esos a miles de hectáreas cuando hay tanta mano de obra que te va a salir más rentable que la gente siga trabajando. ¿Y qué va a pasar cuando ya colmen esas empresas, baje el costo
¿Van a dejar la gente sin trabajo? No, lo que van a hacer es que el desierto que está al costado va a haber más, va a haber el doble del fondo. Y eso va a hacer que baje el precio, sí, pero va a haber más negocio. Entonces no es que le va a quitar el trabajo, no es que un robot con inteligencia artificial va a ver el tamaño óptimo del morado y lo va a cosechar y luego más tarde, no. La gente va a seguir trabajando, vamos a tener a técnicos cuidando estos drones, a técnicos cuidando estos tractores, ¿no? Se van a abrir más, eso es lo que yo veo acá, o sea que miedo no tengo. Lo que sí, expectativa de que generen más trabajos y mejores porque se va a optimizar el tiempo. Quizá, por decirte cualquier cosa, ¿eh? La gente, porque fíjate, hay otra queja de mis amigos de la izquierda, dicen, esos sueldos de hambre que les dan a esos pobres cosechadores que se están magullando las manos cosechando, esos y tal. Y yo les pregunto, ¿y qué hacía esa gente antes de que vengan esas empresas a llenar esas arenas de fondos? ¿Qué hacían? No me preguntes eso. ¿Cómo que no, hombre? No hacían nada, no había trabajo. El famoso Valle Viejo. El Valle Viejo son las tierras fértiles que había antes, que eran muy pocas, que tenían que estar cerca de los ríos. El Valle Viejo, que se expropió a los terratenientes y se repartió entre los trabajadores, es el Valle Viejo. Estaban con cultivos de subsistencia, nada de exportación, porque no hay manera que organices a 500 fulanos con un cuarto de hectárea cada uno, pues. Hay maneras de las cooperativas si tú quieres, pero no se hace, es imposible. El Valle Nuevo son las arenas que Fujimori mandó al mundo a subastar, a que vengan a invertir, y son arenas que producen. Entonces, esas arenas necesitan gente, esa gente se le paga un sueldo formal. Y ese es el trabajo que tienen. ¿Eso va a desaparecer con la inteligencia artificial, con los robots? No, lo que va a pasar es que se va a ampliar la frontera agrícola. Si antes se regaba con surco, luego se pasó a regar con aspersor, luego con estos como cañones que tiran el agua, que hacen círculos, ¿no? No. Luego se pasó a goteo. Y luego a geles en la arena para que retengan el agua. Entonces tú dices, ¿y qué va a haber después? No sabemos, pero seguramente algo se va a inventar, una inteligencia artificial que te diga que mejor no riegues a las 11 de la mañana porque el sol está alto y se va a evaporar de todas maneras. Porque va a haber sensores midiendo y te va a decir, no, riega a las 5 de la mañana. ¿Y sabes qué? Tienes que cambiar el gel porque ya está seco, porque hay sensores que lo van a... ¿Y quién crees que va a cambiar ese gel? ¿Quién crees que va a estar midiendo si la rata se comió las mangueras? Es trabajo que va a haber y se va a ampliar. O sea que yo soy muy optimista todavía de eso. En la agricultura, que es lo que estoy más cerca. Adelante. Yo aquí lo que pienso es que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a los que no sepan usar la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial va a ser una herramienta. O sea, de aquí a unos años, saber usar la inteligencia artificial será tan importante como ahora saber usar Internet o saber usar Excel. Lo que yo le digo a mi hijo, yo lo animo, le digo, tienes que darle contexto. No puedes preguntarle a secas. Tienes que darle un contexto. Entonces ya aprendió, en el contexto de que no sé qué, no sé cuánto, cuál es la no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ojo, cuando hablo de inteligencia artificial y de saber manejarla, no me refiero a saber preguntar a ChatGPT, me refiero a saber descargarte tu modelo de lenguaje, aplicarle un entrenamiento específico para las tareas que quieres usarlo. Claro, no. Sí te comprendo, pero claro, tampoco es que también a eso es ya un nivel bastante elevado de abstracción. Es decir, tú puedes tener data. Yo me pregunto con mis clientes, por ejemplo, ¿y qué cosas van a manejar estos? Estamos hablando de un nivel de tecnología en Perú, de comercios y cosas muy, muy básicas. O sea, no almacenan data. O sea, es muy, muy rudimentario todo el desarrollo. Pero lo que tú estás mencionando que podría ser el siguiente paso, un poco para explicarles, si tú conoces un poco más, cómo es que se va desarrollando. Porque el LLM, que es Large Language Model, yo cuando conversé con una chica de IBM que no me quiso vender la historia, le digo, pero esta es la estadística de toda la vida, ¿no? Solamente que con modelos mucho más avanzados que ya lo hacen por sí solo, pero no es que lo hacen por sí solo, es decir, que tú tienes que darle la ingesta, es decir, ¿no? ¿De dónde estás tomando los datos para que ellos puedan aprender algo? Pero es que lo aprenden solo, es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, sería interesante que nos planteemos acá en qué casos y podemos ir llegando a ampliar un poco para que Antonio no lo pueda ver, porque es algo que también pasa, o sea, no lo vemos, ¿no? ¿Les parece en la siguiente tanda que ingresamos?
Vale, Muy bien, entonces hasta un momento. muy bien. Vale. Antonio, Mijail, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Te explico un poco cómo Una funciona. cosa. ¿Me copias? Bueno, o espero a que entre Francisco. Es que no sé si le entendí. Para que yo me aclare. Adelante. Ahora mismo es posible darle a ChatGPT un texto, un libro, por ejemplo, y hacerle preguntas sobre él. A ChatGPT no, pero hay otras inteligencias que sí. Hay inteligencias específicamente de Scholar, se llama, académicas, donde Antonio, Francisco, justo Antonio estaba preguntando algo preguntaba si ahora mismo es posible darle a ChatGPT un libro, el link de un libro, y preguntarle sobre ese libro. Yo le decía que a ChatGPT no, pero hay otras inteligencias más académicas que sí. Tú le das una tesis, un libro, un artículo, o varios en realidad, y te da un resumen, le haces preguntas sobre eso, le preguntas sobre las conclusiones y tal. No ChatGPT, pero hay otros, no sé si más o menos avanzados, pero que hacen eso. Yo no podría catalogar cuál es más o menos avanzado, porque hay unos parámetros, ¿no? Que son los tokens y tal, pero a ChatGPT no. Pero si buscas, hay otros que sí. Hay otros que sí lo hacen. En concreto, los que se pueden descargar para instalarlos en ordenador, a eso sí, con eso sí que no hay problema. Y de hecho, bueno, con ChatGPT también se puede hacer si te preparas tú mismo una aplicación. Ya, en el caso bueno, es que aquí en este caso el truco está en que primero hay que tokenizar el libro que tú quieres pasarle, primero lo tienes que tokenizar y luego una vez que lo tienes tokenizado y en una base de datos, a partir de ahí ya puedes usarlo o con un modelo tuyo propio o con el propio ChatGPT. Perdona mi ignorancia, ¿qué significa tokenizar? Bueno, tokenizar, digamos que es la forma como se almacena información en las bases de datos de inteligencia artificial. Ajá. Que en inteligencia artificial las bases, digamos que las palabras se convierten en coordenadas en un espacio. Y la gracia de ese espacio es que palabras que tienen significados parecidos están próximas, tienen coordenadas cercanas, mientras que palabras con significados muy diferentes están en coordenadas muy alejadas la una de la otra. Joder. Para que te hagas una idea. Me acabas de descubrir un universo paralelo. Ah, no, hombre, es fascinante. Si tú dispones de bases de datos, Antonio, por ejemplo, lo que decíamos de un agricultor. Tú que estás en el olivo, por decir, ¿no? Entonces tú dices, tú de puro curioso, imagínate que los últimos 20 años le has tomado las fotos a tu olivo favorito todos los días a las 10 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 4 de la tarde. A las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. Todos los días por los últimos 30 años, tú le has tomado esas fotos a tu olivo favorito, por la razón que sea. Y por la razón que sea, justo a las ramas que te interesan, porque la rama y una buena resolución. Imagínate tú eso. ¿Ya? Estoy tratando de aterrizarlo de la inteligencia artificial y aquí Francisco, el especialista, me dirá, deja de decir tonterías o por ahí vamos, ¿no? Ya me dirá. Entonces tú tienes esa base de datos, que son 3 fotos por día, por 365 días, por 30 años. ¿Vamos? Ya está. Y tú también tienes la base de datos de la temperatura de España, de ese lugar en concreto, de los últimos 30 años. ¿Ok? Y tú además tienes la precipitación en milímetros de los últimos 30 años de esos lugares. Y tú también tienes el precio del olivo de los últimos 30 años, ¿no? Y tú también tienes, qué sé yo, el costo de la mano de obra de los últimos 30 años de esa región. ¿Ok? Tú todo eso lo tienes separado. Entonces tú lo mezclas y tú dices, ¿qué puedo hacer con esto? Porque lo tienes. Tú lo mezclas y además después no, tú tienes de tu fondo, porque es tuyo el fondo, ¿no? Tú
tus producciones promedio, tus producciones diarias, lo que sea, de los últimos 30 años y lo que tú has ganado los últimos 30 años. Tú eso lo tienes separado, entonces tú te preguntas un buen día, ¿y cómo me va a ir a mí en los próximos años? ¿No? ¿Cómo lo harías? Tú imagínate, ¿qué tal chamba? Chamba de trabajo, ¿no? ¿Qué tal trabajo? ¿Cómo vas a hacer tú eso? Pero lo que pasa, la magia es que tú a una inteligencia artificial, tú le dices, ¿no? Tú le das todo eso y le dices, ¿qué encuentras aquí? Así de mágico, ¿eh? Dime tú, ¿qué encuentras aquí? ¿Qué relaciones puedes encontrar en esto que te doy? Que ojo, aquí entramos en un dato importante, que es que las inteligencias artificiales, uno de los puntos con los que hay que andarse con ojos es a la hora de elegir y preparar los datos que se van a usar para entrenarla. Que en esto hay una anécdota muy graciosa que pasó hace muchos años, que el ejército estadounidense estaban desarrollando un cañón antiaéreo, que funcionaría por reconocimiento visual usando inteligencia artificial. O sea, la idea es que el cañón tendría una cámara, al observar un avión, pues según la imagen del avión lo identificaría como amigo o enemigo y ahí decidiría si dispara o no. Y cuando empezaron a probarlo, o sea, el cañón, ese sistema de IA, lo entrenaron con fotos de aviones. Pues eso, cuando lo fueron a probar vieron algo muy extraño. De día no disparaba contra ningún avión, pero de noche disparaba contra cualquier avión que fuese. Y sin hacer ningún tipo de distinción si eran amigo o enemigo. Revisaron los datos de entrenamiento y descubrieron que todas las fotos de aviones amigo eran fotos diurnas y las fotos de aviones enemigos eran todo fotos nocturnas. Evidentemente la IA se quedó con ese parámetro. Claro. El sesgo era enorme ahí, por supuesto. Es que, pues sobre esto quería decir algo. Hace 3 días hay un canal que es por donde yo sigo la guerra de Ucrania, y mostraron un vídeo, no como tantos otros que hemos visto, pero lo relevante era un dron atacando a un tanque. No me acuerdo si era ucraniano el tanque o era ruso. Creo que el dron era ruso y el tanque era ucraniano. Total, que lo ataca y lo destruye. Y lo relevante del vídeo parece ser que era la primera vez que había actuado un dron de manera totalmente autónoma, identificando el blanco y atacándolo por inteligencia artificial. Y, o sea, que ya hemos llegado a ese punto. Y yo hace más de un año leí uno de los artículos más, o sea, una historia de terror totalmente. Era un artículo académico de uno de los pocos que hay en España que escriben sobre geoestrategia y tal. Y hablaba precisamente de lo que se venía con la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial actualmente, pues me imagino que la utilizan para manejar muchos datos en un centro de mando y le dan unas determinadas prerrogativas de decisión. Pero claro, la pura lógica de las cosas lleva a que cada vez será mayor la autonomía que le van a dar y la importancia de las decisiones que va a tomar. Y la última ratio en caso de una guerra a lo bestia, pues va a ser que tu fuerza va a estar bajo la decisión de tu inteligencia artificial exactamente igual que hará el enemigo. Y la inteligencia artificial, claro, eso te plantea unos temas éticos y morales de que no va a haber ni ética ni moral en la siguiente guerra si las decisiones las están tomando ordenadores. Ya, pero ese también es al lado, todo tiene una campana, ¿no? La campana de Gauss esa es la punta extremista, ¿no? O sea, yo te podría decir, mira, está bien, eso va a ser una guerra así de esa intensidad de unos 5 años, se van a dar cuenta que se van a cargar el mundo, como dicen allá ustedes, van a destruir el mundo, y lo que van a hacer es van a decidir, mira, ¿en qué país quieres pelear? En Pakistán, ya, ahí vamos a pelear, mete todo lo que tengas, el que gana, ganará. Y ya está, se quedará con el país y entonces harán un tratado, como ahora van a hacer en Ucrania, van a hacer un tratado, van a decir ya pues perdimos, listo, de aquí de esta línea para allá, para acá. Y el comercio no se puede detener. Y en medio ya hemos movido un montón de dinero en la industria militar, hemos desarrollado un montón de cosas de tecnología que le vamos a sacar provecho los próximos 50 años hasta que se les dé la gana de pelear en la luna.
No, aquí con la inteligencia artificial va a pasar lo de siempre, que en un tiempo sí, ahora no nos asombramos al ver un dron con IA destruyendo un tanque y demás. Y en unos años, cuando empezarán a descubrir los puntos vulnerables y empezaremos a ver cosas. Por ejemplo, me estoy acordando en la guerra de Yugoslavia, en los 90. En los 90 descubrieron una de las cosas que se supo cuando acabó la guerra, es que casi todos los bombardeos de la OTAN habían sido contra señuelos. Y resulta que lo que habían utilizado como señuelos eran hornos microondas. O sea, los yugoslavos los serbios habían descubierto que el generador, no me acuerdo, el magnetrón, que tiene los hornos microondas, genera una señal que engañaba a los sistemas de radar de los aviones de la OTAN. Sí, sí. Hacía que lo consideraran un tanque. Sí. Pues dentro de unos años empezaremos a ver noticias así con la IA. Sí. A mí me gustaría hablar, no tengo mucho tiempo porque tendré que irme antes, pero me gustaría hablar un poquito sobre lo que dijiste antes, Gustavo, de tu optimismo con la inteligencia artificial. Yo no soy tan optimista y te voy a explicar por qué. A mí me gusta mucho la inteligencia artificial, me gusta la tecnología y realmente disfruto con la tecnología y cuando charlo con ChatGPT o cualquiera de ellos. Pero no soy optimista, pero no por la inteligencia artificial, no soy optimista por la experiencia que tengo con la sociedad y con la humanidad. Es decir, la inteligencia artificial al final es una herramienta. Y una herramienta puede ser buena o puede ser mala según cómo se la use. Y la experiencia me dice que hasta ahora no se la ha usado bien a ninguna herramienta, siempre se la usa para defender intereses. Y la particularidad de la inteligencia artificial es que es muy potente. Entonces, yo creo que es un paradigma totalmente diferente. Cuando hay gente que dice, bueno, sí, pero cuando apareció la máquina de vapor o cuando apareció la imprenta se iba a acabar todo y al final no se acabó nada. Sí, sí. Pero este es un salto cualitativo muy superior a aquellos. La inteligencia artificial es una herramienta muy superior y todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial puede aumentar su potencia en las próximas décadas muchísimo. Entonces, no es comparable el salto de la máquina de vapor o el de la imprenta al que va a ser el salto de la inteligencia artificial. Entonces, yo no soy optimista por eso. Entonces, pienso que sí que hay que empezar a pensar en eso para atajar ese problema y no cuando sea tarde, sino antes. Lo dije muy resumido, a lo mejor podría extenderme más. No, tienes toda la razón. Justo hay un, no sé quién, del comité de ética, creo puede ser de Microsoft, porque la UE está tratando de legislar al respecto, la Unión Europea está tratando de legislar en el sentido de que estos modelos tengan que declarar de dónde están tomando la información, o sea, que sea el input el que esté controlado. Entonces decir, yo le pago a Le Monde, le pago a no sé quién, al país, a todo, porque estoy sacando de ahí la información. O le pago a todos los autores de todas las imágenes y todos los libros, y no solo eso, sino que declaro el input y lógicamente tengo que declarar el output también. O sea, te doy esta respuesta porque ha venido esta parte de aquí, esta parte de acá, esta parte de allá, ¿no? Esa es una de las... Y claro, este hombre hablaba con un sesgo porque le está pagando Microsoft para decir que no se debe ir por ese lado porque va a ser muy costoso y muy burocrático, muy tedioso, sino que debe legislarse el output. Yo te doy esta salida y esta salida está hecha por mí y siempre va a decir o va a saberse que te la ha dado ChatGPT o Bing o lo que sea, ¿no? Entonces, pero el tema, Daniel, es que lo puedes legislar tú en la UE o lo puede legislar alguien en Estados Unidos, pero en Rusia no lo van a parar, en China no lo van a parar y en la India no lo van a parar. Bueno, claro, por eso mismo no soy optimista. Optimista, claro. Porque creo que esto va a ser un problema. Creo que la inteligencia artificial sí va a ser un problema. Y sí creo que nos va a dejar sin trabajo mucho más de lo que estamos especulando. Antes. Sí, estamos especulando, pero yo creo que va a ir por ahí. Siempre va a haber alguien que tenga que hacer un trabajo humano, pero ojo que la inteligencia artificial recién empieza y quien dice que si no la paramos a tiempo, si no la controlamos, dentro de 50 años incluso va a poder reemplazar cualquier trabajo humano. Que, así como decías antes, ¿quién va a ser la persona que va a tener que ir a controlar ese brote que está creciendo? Bueno, va a ser un humano. Bueno,
también podrá ser un robot de acá a 40 años y a lo mejor no hace falta ningún humano para, para hacer ninguna tarea. Eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿eh? Porque estaría muy bien que los humanos nos podamos dedicar a tareas más espirituales. Eso es lo que dicen mis amigos místicas, socialistas, ¿no? Debemos dedicarnos al ocio pero, y al arte. pero claro, pero por otro lado, no todo el mundo tiene intereses que se dedican de dedicarse al arte, al ocio, y habrá mucha gente que se dedicará a la delincuencia si no tiene otra cosa que hacer, por ejemplo, o mucha gente, eso en el mejor de los casos, en el caso en que realmente tengamos las necesidades cubiertas por la inteligencia artificial y que cada uno pudiera decidir Esa es a la qué se clave. dedica. Ahí lo que has El dicho, tema es esa es la que, clave. exacto, el tema es que a lo mejor no llegamos a ese punto y a lo mejor queda un montón de población marginada por culpa de la inteligencia artificial, con lo cual ahí encima va a haber más delincuencia. No sé, yo soy muy pesimista Sí, si sí, no sí, veo, atajamos veo. No, lo que pasa es que, claro, uno ante cualquier situación puede plantearse dos escenarios, ¿no? Un Mad Max, por un lado, claro, ¿no? Es que lo veo, yo te escucho y claro, es fácil imaginarse, o sea, porque está pasando ahora mismo, es decir, cuando me entero de los piratas, no me recuerdo qué mar es este, pero hay piratas donde no pueden pasar porque hay piratas, son somalíes, puede ser. Sí, Entonces, Somalia es un país que no tiene estado y básicamente las bandas los carteles son los que tienen sometida a la población esclavizada porque no hay un estado, no hay economía, no hay evidentemente ni juez, ni policía, ni nada de eso, ¿no? Entonces la cuestión ahí es cómo viven. O sea, ¿de dónde vienen los recursos? Porque al final tú necesitas recursos, es decir, comida, ¿no? Medicinas. No hablo de educación, ¿eh? No hablo de salud, pero comida, medicina. Entonces, y tienes por otro lado otros lugares del mundo donde una inteligencia artificial te hace un diagnóstico y te compone una ópera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer como humanidad para que todo el mundo disfrute de un mínimo? Y la gente pueda tener verduras, medicinas, vitaminas, ¿no? Entonces, y en medio nos está... Adelante. Yo aquí lo que no, estaba, no, yo aquí, sí, yo aquí voy a hacer un apunte, una cosa que he notado a medida que hemos visto, sobre todo, se ha visto sobre todo desde la llegada de Internet y con los ordenadores, algo que se está viendo, es que cada vez prevalece más el talento sobre el capital. Un ejemplo es YouTube. En YouTube hoy día, gracias a YouTube, cualquiera puede montarse su emisora de televisión y, de hecho, hay youtubers que están compitiendo con las televisiones. Yo creo que con la inteligencia artificial todo esto va a ir a más. Que vamos a ir que al final o sea, la inteligencia artificial realmente puede acabar, digamos, puede ser lo que acabe derribando el poder de las grandes compañías, de los grandes lobbies. Precisamente por eso, porque permite gente pequeña, le da capacidad de hacer cosas que antes solo estaban al alcance de los más grandes. Es conocimiento, fíjate tú, ¿ah? Ujú. Es por Sí, el sí, tema sí, del sí. conocimiento. Es decir, alguien ve en YouTube que un sistema de riego. Por ejemplo, antes del internet, yo leía, por cosas de la vida, no sé, un sistema de riego por goteo con tuberías de luz, ni siquiera de las de agua, las de estas de luz, ¿no? Del PVC muy liviano, el blanco, le hacías huequitos y tal. Entonces había gente que nunca había oído hablar de riego por goteo. Y te hablo que yo vivo en la costa peruana, que es un desierto, y tengo contacto con agricultores. Entonces mostrarle eso era fascinante. Pero claro, la escala es otra cosa, ¿no? Pero el hecho es que ya lo conoces y antes no lo conocías. Y luego la cosecha de agua, por ejemplo, que se dice que los antiguos cosechaban del agua, pero ahora no lo conocen, los andenes no lo conocen. Entonces, pero puede llegar eso. Entonces, por ese lado, entonces, volviendo a lo de los somalíes, yo lo que pienso es que, como dice, me acuerdo más tu apellido, Monteagudo, Francisco. Lo que dice Francisco, o sea, el talento prevalece al capital y es que habrá alguien que utilice un modelo para optimizar algo y pueda generar esas mejoras en ese lugar perdido del mundo y empiecen a progresar, ¿no? Y luego lo que decía antes, la verdadera revolución será cuando la gente realmente aprenda a entrenar ellos mismos los modelos. Pero claro, Daniel, yo te comprendo también porque tú, por ejemplo, en el mundo, comillas, cómodo en el que vivimos, lo que más vemos es a gente haciendo infinite scrolling, ¿no? Pero es nonsense scrolling. Hay una otra frase en inglés que no me acuerdo, meaningless. Un scrolling brutal y, hombre, te pasas, yo mismo me bloqueo.
reconozco que puedo hacerlo, ¿no? Pero a veces leo, yo en general leo más. Pero me puedo encontrar haciendo, incluso en Quora, ¿no? Un scrolling de respuestas que... Y yo lo veo en gente que lo hace con TikTok. Gente que lo hace con Instagram. Entonces tú, claro, hombre, así es fácil perderle la fe al mundo, ¿no? Evidentemente. Pero también habrá el del otro lado. Y en eso también hay una campana de Gauss. Habrá muy poca gente que le saque el provecho, pero eso va a masificar un beneficio que le va a hacer bien a la gran mayoría, ¿no? Bueno, aquí volvemos a lo de siempre. En el pasado, ahora es TikTok. En los años 70 era la heroína. En los años 70 lo que iba a destruir las drogas eran el mal que iba a destruir el mundo y realmente llegó a haber un problema muy gordo, sobre todo con el consumo de heroína. Hoy día todo eso ya está olvidado. Pero digamos que ahora es la meta. digamos que en cada era hay sus problemas. Y ha progresado. El mundo siguió girando. El mundo, o sea, el problema de la heroína se superó, pues los problemas de la adicción a las redes sociales también se superará y los problemas de la IA pues también se superarán. Sí, en ese lado coincido en el optimismo. En definitiva, porque con quien conversaba hace poco yo le decía, cuando era niño, Trujillo queda al norte de Lima, ponte unos 800 kilómetros, en la costa norte, camino al Ecuador. Lima está como... ya. El caso es que yo iba a Lima y era desierto sobre desierto. Y lo mismo podrán decir ustedes cómo era España hace muchos años. La España pobre, rural, y luego las ciudades que hay ahora, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que se vive mejor en las ciudades que lo que se vivía hace 30, 40 años en la España pobre rural. Al margen de guerra civil y todo. Es decir, la realidad es que estaban peor de lo que están ahora, creo yo. Y en el Perú lo mismo. Hace 30 años era desierto sobre desierto, arena sobre arena, pueblos sin electricidad, sin agua, ya no te digo internet, ni teléfono, nada de eso, ¿no? Entonces, se ha progresado, yo creo que el mundo va mejor. Y guerras ha habido todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora nos enteramos más pronto, ¿no? Y lo vemos en directo. Ahora, que estoy a favor de Rusia que haya hecho eso, o de la OTAN que haya hecho eso, o de Estados Unidos que haya propiciado esto. Mira, la verdad es que depende de qué bando te pongas, ¿no? O sea, yo puedo hacer el ejercicio de ponerme del otro lado y darles la razón. No quita que este lado a mí me parezca más... Estoy más cómodo con el lado de decir que, mira, ¿sabes qué? Me caen mal, ¿no? ¿Por qué razón? Por ninguna razón. En realidad es que simplemente uno escoge un bando. Pero es lo que podría aportar. Pero bueno, lo que quiero decir también es eso, que en el mundo, a lo largo de la historia en general, todos los cambios siempre siempre hay un periodo de adaptación que suele ser duro. Y luego cuando se supera ese periodo de adaptación, sin ir más lejos, también pasó en la revolución industrial inicialmente. También hubo un problema de falta de las fábricas que dejaron sin empleo a trabajadores, en el campo, por ejemplo, cuando empezó la revolución, cuando empezó a haber tractores y demás, los jornaleros quemaban los tractores. Bueno, aquí volvemos a lo que hemos hablado antes, de que al final es eso, al final nos adaptamos a los nuevos cambios y luego llega un punto, y lo que hemos ido viendo es que los cambios siempre al final han servido para mejorar. Eso sí, siempre es cierto que inicialmente hay tiempos revueltos hasta que nos adaptamos al cambio. Y sobre todo hay tiempos revueltos porque evidentemente aparecen los aprovechados que aprovechan el desconocimiento para usar esa nueva tecnología para engañar y para hacer maldades. Pero eso dura hasta que más o menos la sociedad se adapta, digiere esos cambios. Como este hombre que han condenado a creo que 11.000 millones y 30 años por los criptofraudes, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay gente que dice, tengo que invertir, voy a invertir en criptomonedas, coño. Aquí cuando hablamos de estafas también entra otro detalle. A ver, digamos, si tú estás dispuesto a creerte, si a ti te sale un vídeo, ves un vídeo por internet donde dicen que Repsol está regalando 20.000 euros a cualquiera que llame un teléfono y tú te lo crees, realmente tu problema no es la tecnología, ni los vídeos, ni la inteligencia. No, estás a punto de decir te lo mereces y no, por favor. Sí, pero ¿a cómo está ahora mismo el Bitcoin? Leí algo de 70.000. No sé, creo que leí, pero es que el concepto en sí a mí me parece curioso. No, es que creo que ha llegado a 70.000, si no estoy equivocado. Sí. La primera vez que fue hará 3 años, la primera vez que yo me enteré un poco de lo que era el Bitcoin y miré cuánto valía 15.000.
hace 3 años. O sea, es una pasta, ¿eh? Claro, pero si te sales a tiempo. Claro. No, claro, por supuesto. Es una locura. O sea, yo jamás compraría un Bitcoin, pero coño, los que lo compran, yo les entiendo. Es que hay gente que No. se está forrando. Y hay Es gente decir, que va a ¿es perder locura o una no es locura? millonada. Pues depende de si ganas o no ganas. Y Pero hay es que gente son las nuevas que ganar. estampillas. Ustedes deben haber vivido esa época de la filatelia, ¿no? Que se coleccionaba, que era rara y que no sé cuánto. Sí. Y que tenía valor y que no sé qué. Hombre. O sea, es papel. En España hubo un gran fraude financiero a cuenta de los sellos, ¿eh? Lo del Foro Filatélico. Por un filatélico, si lo recuerdo. Sí. Sí, lo es lo mismo, solo que ahora cambia la tecnología. O sea, en la esencia. Pero no deja de Y al ser final curioso. volvimos a lo de siempre. O sea, el tema de los sellos era un artículo de coleccionismo, dentro del cual había sellos que tenían mucho valor, y hoy día sigue siendo un artículo de coleccionismo donde hay sellos que hay mucho valor. El problema vino cuando unos espabilados se dieron cuenta de que había mucha gente que no tenía ni idea y que podían timarles. Sí, Y ahora con los Bitcoin y criptomonedas pues está pasando lo mismo. sí, es lo de los tulipanes, lo de la burbuja de los tulipanes. Ah, eso fue en 1600 de algo, creo, ¿no? Imagínate, si ya tenemos y no tenemos noticias de lo que ha pasado en la China antigua o en la India, ¿no? Que de seguro hay historias fascinantes. Si a la gente la partían en la mitad con un serrucho, hombre, por algo ha sido. Y hablando de salvajismos, ¿no? Pero entonces, Daniel, lo verás, digo yo, ¿no? O sea, llegarás a tener 70 años y, y podrás decir, lo veía venir. Bueno, ojalá me equivoque, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo más con. Yo soy pesimista por naturaleza. ¿Ah, sí? Estoy bastante más de acuerdo con Daniel que con Francisco. Ya, es muy potente y no depende solamente de un lado, de lo que hagan en un lado del mundo. No, esto ya es multipolar y cualquiera que pueda sacar ventaja, que es enorme la ventaja que te puede dar esto, lo hará. Pero bueno, igual que lo hacían seguramente en China no hay ninguna restricción para cualquier tipo de investigación genética que teóricamente está un poco restringida en el mundo occidental. Me imagino yo. Ya te lo imaginas, porque con no decirle al gobierno ya está. O sea. Digo yo, o sea, tú te imaginas que eres el CEO y viene tu staff de científicos y te dice, estamos avanzando por esta línea, pero tenemos este escollo legal. Y tú le dices, no le digas al comité de ética y ya. No sigue. Claro, claro. De todas maneras, aquí entramos en el detalle de lo que comentaba, que todas estas cosas al final están muy sobrevaloradas. Por ejemplo, con la genética también pasa lo mismo. Sí. O sea, se habla de la ingeniería genética como si pudiera usarse para crear superhombres. Sí. No. Y De no, hecho, para mí el ejemplo, para mí el mejor ejemplo de todo esto es una raza de vacas, la Belgian Blue, que es una raza que se creó, creo que en el siglo XIX, no me acuerdo. Se creó además por cruces de razas. O sea, querían crear una vaca que diera una gran cantidad de carne y que además fuera carne de muy buena calidad, y realmente lo consiguieron. Es una vaca que es gigantesca y que da muchísima carne y además carne de buena calidad. Ahora viene la pregunta del millón: si es tan buena, ¿cómo es que no está todo el mundo criándola? Claro, ¿cuál es el problema? Pues primero, porque su propio gigantismo le crea una cantidad de problemas de salud terroríficos, con lo cual criar esa raza es algo con lo que pocos ganaderos se atreven. Y con la ingeniería genética, pues con ingeniería genética, cualquier cosa que te pongas te vas a encontrar con cosas de estas. Sí. De hecho, siempre que le digo a la gente que hace promesas y que hablan de van a hacer modificación de tal, siempre le respondo con lo mismo. Si esa modificación es tan buena y permite hacer tantas cosas, ¿cómo es que no ha surgido de forma natural? Que no olvidemos que en tema de ingeniería genética, mamá naturaleza nos lleva 4.000 millones de años de ventaja. Y si no funciona, lo va a absorber, ¿no? Claro. Si hay algo. Adelante, Daniel. Por eso Bueno, digo, que iba a agregar- el tema de la tecnología y demás, de sin libertades y esto, a ver, aquí lo que hay sobre todo es gente muy flipada.
Sí, no, lo que iba a decir es que en el tema genético hay tanta interacción entre un gen y otro, bueno, entre millones de genes que hay, que no sabemos qué pasa cuando tocamos. Sabemos lo que pasa en cuanto a lo que nosotros buscamos, pero no sabemos qué otras cosas puede estar afectando y que no lo sabemos, como por ejemplo lo que decía él sobre la vaca. Sí, ha producido más carne y de mejor sabor, pero claro, y ese problema no lo habíamos previsto, ¿no? De que iba a ser una vaca que iba a ser tan grande, que iba a ser gigantismo y iba a tener problemas de salud. Y eso es algo dentro de todo obvio, pero hay un montón de cosas mucho menos obvias cuando tocas alguna información genética que no sabes dónde va a acabar. Sí. Pero bueno, creo que nos estamos yendo un poco de tema, estábamos hablando de inteligencia No, hombre, artificial. pero lo que pasa que es como les comenté al principio cuando la primera vez conversaba con cada uno de ustedes, la idea es conversar, no perder la buena costumbre de conversar, intercambiar ideas, y otra vez les agradezco la apertura. Sabes que siempre es bueno, ¿no? Porque finalmente somos de ámbitos distintos, otros lugares, y siempre está bien conversar. A veces pasa que en Quora parece que el mundo se va a acabar también, ¿no? Se ponen se ponen en posiciones. Ahora me acaban de bloquear, me acabo de dar cuenta. Y en fin, siempre está bien verse las caras, conversar. Sí, Sí, porque yo no le pongo cara a nadie aquí, excepto a Gustavo. No sé después quiénes son el resto. Ah, no, Entonces, hombre. Yo creo que tiene no, que no. hablar Mijail, que no ha hablado nada. Sabéis, yo no hablo mucho porque, voy a ser honesto, el discurso español es muy rápido, muy rápido. Cuando yo digo muy rápido, yo tengo en cuenta que es muy rápido. Y por eso esto es muy difícil para nosotros, para los rusos, entender la lengua española en muchas veces, porque mi lengua no es tan rápido como español. Y por eso en muchas veces cuando, por ejemplo, dices algo, yo puedo entender una palabra o otra palabra, pero los pronunciáis de manera muy rápida y por eso esto es muy complicado para mí. De eso Y por hablamos. eso, sí, Oh, entonces, por esto es la razón por que yo no digo mucho. Sí, porque trato de entender todo lo que decís y por eso mis pensamientos no producen ningunos pensamientos nuevos de mi oh, propia opinión de algún tema, sí. La única cosa que trato de hacer es que entenderlos. hombre, y eso que esto es español Sí, estándar esta es la internacional, ¿ah? razón. No, no es español en jerga ni española, ni argentina, ni peruana. Ahí no entiendes nada realmente. Si tuviéramos aquí alguien de Cádiz o de Sevilla, el pobre Mijail es que no. Vi un chiste en Quora hace poco, hasta ahora me río. No sé en qué país, puede ser Cádiz o esto, o en qué lugar de España decía, no sé, o en Burgos, qué sé yo, decía 2 más 2, 2 más 2, ¿cómo es? 2 más 6, 2 más, ya me olvidé, eran 2 Masai. 2 más 2, 2 Masai, eran dos guerreros Masai. 2 más 2 es igual 6 Masai, algo así, pero ya me olvidé, que dicen Masai. ¿De acuerdo? Pero pronuncian así. ¿Sí lo sabes, Antonio? No, pero me suena. Sí, jugaba con el ceteo, pero no me acuerdo. No me Es del acuerdo del chiste. Masai, ¿no? O se van a cazar, ¿no? O un gato puede cazar 2 ratones, ¿no? Y la niña le pregunta al papá, papá, ¿un gato puede cazar 2 ratones? Sí, claro. Entonces se ve a 2 ratones, uno de novio, otro de novio, y un gato que se los come. Entonces, no puede cazar, sí los puede cazar, no los puede cazar. En Sudamérica, no decir cazar, con Z, no decimos como en España cazar. Lo pronunciamos cazar. Y prácticamente lo pronunciamos igual, ¿no? Pero Con Z, sin Z, con S. con ese. La pronunciación es con S, ¿no, Daniel? Sí, sí. No decimos cazar. El contexto ya te dice de qué va, ¿no? Pero realmente no pronunciamos la Z. Bueno, vale. Hagamos una encuesta. ¿Cómo veis a Milei? Que sé que te interesa, Gustavo. Eh, sí, me interesa el tema Milei. ¿Cómo lo veo? Mira,
Yo opino desde lejos y solamente con una posición de que los ajustes son traumáticos. Y hago la reseña, siempre pongo el mismo video de el que fue ministro de Economía cuando Fujimori hizo el ajuste, hace 30 y pico de años ya. Sí, te leí sobre eso. Y evidentemente la gente lo va a pasar mal, pero es que muy mal. Yo lo pasamos de niños, yo recuerdo haber hecho colas para comprar leche, para comprar pan, pero yo vivía en la ciudad. O sea, éramos pobres, fuimos pobres porque hacíamos cola, pero teníamos casa, agua, electricidad, carro. Mi abuelo tenía un carro. Pero yo no me puedo imaginar cómo es realmente no llegar a fin de mes, pues, ¿no? Y es lo que hemos pasado periodos de pobreza, o sea, eventos muy puntuales, la hemos pasado muy mal. Pero de niño, eso multiplicado a un país es evidentemente muy doloroso. El problema es que si no se hubiera hecho eso, ¿cómo estaríamos ahora? Porque hay gente que defiende el gradualismo u otras medidas que lo único que hacen desde la experiencia, por lo menos lo que he visto, es que no resuelven el problema. O sea, entonces como padre de familia, como presidente, uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Sabes que va a ser brutal, va a ser doloroso, pero al final de eso hay una esperanza de poder salir. Entonces, ¿cómo veo yo a Milei? Como el hombre que no tiene hijos, que no le van a matar al hijo en un helicóptero, no le van a suicidar al fiscal y que pues ha tomado la tarea de hacer esto, ¿no? Así lo veo. ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? Yo espero que les vaya bien. Hay todas las chances iguales de que les vaya bien y de que les vaya mal, ¿no? Porque entiendo, porque lo que responde que lo hizo Caballo, lo hizo Menem, ya lo han tratado de hacer antes y al final ha reventado porque no lo hizo tan profundo como se debió hacer. Entonces así lo veo yo. Hay una oportunidad de hacerlo profundo, pero en ese hacerlo profundo la gente sufre muchísimo, evidentemente, ¿no? Porque la economía era artificial. Entonces así es como lo veo. ¿Sí? Pero yo estoy fuera, lógico, ¿no? A mí me preocupa que hace 2 días creo, he leído noticias como de que le están declarando la guerra, pero a nivel internacional. No en el interior. Ha tenido ya un problema con Venezuela, en otro país también. Con Colombia, le han retirado los embajadores. Pero caballeros, quedan dos minutos y medio, quizá vamos haciendo un cierre y si os parece, programamos otro día para conversar de Argentina y el tema argentino es realmente muy doloroso porque el aparato estatal era enorme y ahí dicen ellos que la mitad del país trabajaba para pagarle la vida a la otra mitad. Hay un argentino muy conocido, no me acuerdo el nombre ahora mismo, no me acuerdo, pero que despotricaba antes y ahora está más cauto porque supongo que están a la expectativa, ¿no? Pero Daniel nos puede dar una pincelada siendo él argentino, pero estando lejos, quizá para cerrar. Bueno, para cerrar, a ver, es un tema complicado. Sí que creo que hacía falta en Argentina un cambio y ese cambio incluía un ajuste. Eso está totalmente fuera de discusión y quien diga que no, o no ha entendido el problema o miente. El tema es si realmente el ajuste es el que quiere hacer Milei, si no se está pasando. Es cierto que, como decías, Gustavo, a lo mejor no tiene los compromisos que tenían otros políticos y que él puede ir un poco más allá, pero yo lo veo como temerario a Milei, lo veo como una persona temeraria y a veces me pregunto si realmente no está un poco loco. Pero sí que estoy de acuerdo que había que hacer un cambio, que esto tenía que cambiar sí o sí, que ese cambio incluye un ajuste, pero ¿es Milei, es la política de Milei el cambio que se necesita o se está pasando? Con eso podemos retomar. De hecho ya pasaron 3 meses. Yo les quiero agradecer nuevamente su tiempo, su apertura y ya los estoy invitando para otro domingo quizá. Conversar 1 hora nunca va a estar de más. Les agradezco nuevamente. Muy bien, adiós a todos. Sí, que vaya bien. Adiós. Sí, adiós, muchísimas gracias. Ya conversamos con Mijail. ¿Cómo te va en tus cursos de español entonces? Español, slow motion. Oh, sí,
Hablamos. Chao, chao. Permiso. Chao.